Hoy concurrimos junto al diputado Jorge Gandini, coordinador de la bancada de diputados del Partido Nacional, unos coordinadores junto con nosotros que coordinamos la bancada de senadores, a invitación del presidente de la República para comunicarnos 4 proyectos de ley, 2 que tienen que ver con asistencia jurídica recíproca con un Estado y un convenio por temas de turismo con otro Estado, y después 2 proyectos de ley que obviamente tienen otro contenido, otra dimensión social y económica y productiva que tiene que ver con el marco regulatorio del sector del gas y con un proyecto de ley que modifica la ley de zonas francas. Estos 2 últimos tienen antecedentes en la legislatura pasada, donde se habló del marco regulatorio del sector del gas, no se llevó a votar, hubo una discusión porque provino de un acuerdo multipartidario de energía, la necesidad de regular el sector del gas, pero bueno, no hubo coincidencia sobre los instrumentos y las formas. En este caso, obviamente, cualquiera de estos proyectos lo vamos a comunicar a la bancada del Partido Nacional para discutirlos una vez que entre al Parlamento. Y en este caso, además, el tema del gas establece la exclusividad del Estado, genera un monopolio que va a dar, obviamente, otras características al debate con respecto a este punto. Nosotros le planteamos al señor presidente un tema que para nosotros es muy importante, saber si la mayoría propia en el Parlamento automáticamente blinda y cierra estos proyectos de ley y somos notificados, o hay margen de discutirlo, de abrirlos, no solo con los partidos políticos, sino con los actores sociales involucrados, a los cuales por lo menos se manifestó la voluntad de que sea discutido abiertamente en el Parlamento y poder utilizar muchas veces este mecanismo para ida y vuelta de algunos temas que obviamente al gobierno le importa y nos traslada proyectos, pero a la oposición le importa, que está sobre todo preocupada por varios temas de actualidad, que bueno, situación económica, situación de seguridad pública, son algunos de los temas que obviamente a la oposición le importa y puede ser un mecanismo se estuvieron hablando de varios temas vinculados a temas de actualidad, que puede ser de ida y vuelta para algunos proyectos de ley o iniciativas de la oposición. Solo agregar que el presidente nos adelantó que se están preparando otros proyectos, uno vinculado al marco regulatorio de los juegos de azar y otro que esperamos a la brevedad, es un compromiso que contiene la ley de creación del CIRPA, de la transformación de de lo que es hoy un desconcentrado del INAU a ser un servicio descentralizado, con gestión propia, es decir, un cambio de naturaleza jurídica de ese organismo que esperamos a la brevedad ingrese, y que seremos convocados también para hablar de la ley más importante, que es el presupuesto quinquenal, que está en plena elaboración en esta etapa. Bueno, con respecto a lo que ya los colegas se extendieron, para nosotros como colectividad política, desde luego que son 2 proyectos de ley, tanto el de las zonas económicas especiales, que tiene que ver con las modificaciones de la ley de zonas francas, como el marco regulatorio del gas natural, son 2 proyectos de ley importantes, trascendentes, que hacen que tengan un alcance que implica un estudio importante y pormenorizado, que desde luego a partir de este momento que tenemos en nuestro poder los proyectos de ley, lo estaremos distribuyendo entre nuestros compañeros legisladores del sector y los técnicos que trabajamos en el partido para estar pudiendo abordar a conclusiones lo antes posible, porque sí se destacó por parte del presidente que lógicamente los tiempos que tenemos por venir habrá una dedicación muy importante a la ley del marco presupuestal y toda su discusión. Lo que sí quedó claro que va de estos 2 proyectos de ley que van a implicar estudio y aportes, van a entrar en forma simultánea o con una relación en el tiempo, una por cada cámara, ¿sí? Eso va a ir dando la oportunidad de que se pueda ir avanzando en una cámara en un proyecto y en otra cámara en el otro en forma simultánea, y no
ir al ritmo enlentecedor de que entren los dos proyectos por la misma Cámara. Esa me parece una aclaración importante. ¿Preguntas? Sí, Javier Lasarte de Canal 12, diputado. Bueno, un poco lo que se había dejado traslucir en la conversación que tuvimos antes con los senadores, con el senador Delgado y el diputado Gandini. No sabemos si fue materia específica de la conversación, pero sabemos que el tema de la violencia en el deporte se planteó, sabemos que el tema de los incidentes en el Clásico obviamente fueron motivo de conversación. Sí. Queremos saber un poquitito cuál fue un poco la mecánica de esa discusión. Yo planteé puntualmente el tema al presidente, fuera del motivo de la convocatoria. Es lógico, entendí de que no podía estar ajena a esta conversación, en esta oportunidad, el análisis de los hechos bochornosos y deplorables que todos los uruguayos fuimos testigos, quienes fueron al estadio y quienes lo pudimos ver a través de las pantallas. En este caso, le manifesté al presidente mi voluntad de trabajar en todos los aspectos legales y modificativos que hagan a que podamos reencauzarnos en caminos que vayan a solucionar este tipo de situaciones para que no sucedan más. Me parece que ningún uruguayo quiere que estos hechos sucedan, y en la medida que sucedan, que tengan las sanciones ejemplarizantes, modificar los marcos jurídicos que haya que modificar y aplicar o hacer un llamamiento público a trabajar particularmente en la violencia en el deporte, y el presidente extendió que a partir de que nosotros realizamos ese planteo íbamos a ser convocados para trabajar en el marco de la violencia en general, que desde luego abarca este tipo de comportamientos y de situaciones en los campos deportivos. En un primer orden de cosas, parece que hay que tomar algunas medidas en un primerísimo orden, como prohibir la venta de alcohol en este tipo de espectáculos. Eso, sumado a otro tipo de medidas de identificación de los violentos, con la tecnología disponible poder avanzar para que los organizadores de los espectáculos públicos puedan tener la posibilidad, vía la tecnología, de decir y saber en tiempo real de qué persona puede ingresar a un espectáculo deportivo y qué persona no puede ingresar a un espectáculo deportivo. Evidentemente aquí hay que erradicar a los violentos definitivamente de este tipo de eventos, y nos parece que se hace impostergable e imprescindible un pronunciamiento del sistema político, de las instituciones, como señal que está necesitando la sociedad del Uruguay en este momento con los hechos de pública notoriedad. Daniel Iglesias, del Diario del País. Dos preguntas. ¿Qué comentarios hizo el presidente sobre los episodios de anoche? Y usted habla de modificaciones legales. ¿Podría ser un poquito concreto? A ver, ¿qué cambios legales? Nosotros manifestamos nuestra voluntad de trabajar en un proyecto y hacérselo llegar al Poder Ejecutivo. En las próximas horas nos estaremos reuniendo con nuestra bancada, puntualmente a las 10 de la mañana del día de mañana, y allí estaremos también conversando con los especialistas que colaboran con nosotros a través de la Fundación Propuestas, para comenzar en la elaboración de una actualización del marco jurídico vigente para dar respuesta a este tipo de situaciones, y también las modificaciones o las innovaciones que podamos introducir en este ámbito para lograr el mejor de los resultados y, como les decía anteriormente, tratar de que estas cosas no sucedan. No podemos acostumbrarnos a que ante cada espectáculo de partido clásico o que situación que genere una motivación de festejo, tener que estarnos acostumbrándose a que pasen a formar parte de los hechos ya los desmanes, los saqueos, los robos, las roturas de las instalaciones de los edificios de los estadios o de los espectáculos donde se llevan adelante este tipo de eventos. El presidente apoyó en un todo, desde luego deploró lo acontecido, como deplora cualquier uruguayo racional, más allá del partido político al que pertenezca, los hechos que ocurrieron en el día de ayer, y manifestó estar abierto a convocarnos en un futuro próximo para trabajar
en un tema muy importante como es el de la violencia, pero desde luego que está abierto a recibir los planteos y los proyectos que los diferentes partidos políticos, a partir del trabajo y la elaboración con los técnicos, le puedan aportar. Y en un último orden de cosas, también quiero dejarles de manifiesto que a la salida le dejamos planteado al presidente de la República la voluntad de los legisladores del departamento de Maldonado, pertenecientes a todos los partidos políticos, a todos los lemas, y al intendente electo, de tener una reunión y una entrevista con el presidente de la República, con el secretario de la Presidencia y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para trabajar en soluciones alternativas que que apunten a erradicar la formación de asentamientos en el departamento de Maldonado, que desde luego surge por un problema que tiene mucha vigencia en Maldonado, pero que es un problema país. Existen asentamientos también en Montevideo, Canelones y en otros departamentos del país, pero fundamentalmente por lo que ha sido el comportamiento poblacional en el Uruguay en los últimos tiempos, estos problemas se dan con mucho mayor gravedad en la costa. Y esto hace a que manifestemos como sociedad integrada de un departamento que está muy preocupada la voluntad de solucionar un problema grave y pedirle desde luego la atención al gobierno nacional que el tema amerita. Ya en otros tiempos, en el último gobierno del Partido Colorado, se trabajó a través de planes que ofrecía el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en un plan de regularización de asentamientos que se conoció como PI. Hoy el BID tiene proyectos que pueden ser parecidos, iguales, similares, pero entonces articular desde la representación de toda la sociedad de un departamento, con su nuevo intendente y sus legisladores de todos los partidos políticos, pedirle al gobierno nacional para integrarnos y también entonces con la OPP avanzar y ver cuáles son los proyectos de los cuales el BID hoy nos puede poner a disposición del país para instrumentar en esa materia. Más. ¿Cuáles serían algunos de los planes, o sea, para erradicar justamente la formación de asentamientos, o erradicar o mejorar los que ya están? Bueno, esto implica el trabajo integrado del gobierno departamental con el gobierno nacional, y en la medida que amerite la necesidad de la introducción de algún nuevo marco legal, dejamos los legisladores del departamento de Maldonado entonces la voluntad manifiesta de trabajar en ese sentido para solucionar esta situación. El intendente electo de Maldonado manifestó, dejó claro expresamente su voluntad de trabajar haciendo el aporte que tenga que hacer el gobierno departamental, pero desde luego los recursos solamente de una parte del Estado no alcanzan. En este caso el gobierno departamental de Maldonado dispondría de alguna cantidad importante de cartera de tierras, y esto haría imprescindible la acción del gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en cuanto a completar la solución en este caso, y también los aportes económicos que podamos conseguir a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, actuando como señalaba, sea con el Banco Interamericano de Desarrollo o con el organismo internacional que facilite las utilidades imprescindibles para poder llegar a la aplicación de estos planes. Buenas tardes, Charquero del Observador. Si no entendí mal, usted planteó de prohibir la venta de alcohol en los espectáculos deportivos, pero tengo entendido, o por lo menos constatado, de que en el Estadio Centenario no se vende alcohol. ¿La idea es ampliar, digamos, las zonas de influencia de las canchas, o de qué va la propuesta? La propuesta va en prohibirlo a texto expreso y que haya una sanción económica a las personas o a los expendedores de este tipo de servicios que no se ajusten a lo que dicte la norma. Pero desde luego que esta no es una medida aislada que va a solucionar la temática de fondo. Esto fue un comentario dentro de una situación de mucha mayor gravedad. El tema es multicausal. La violencia hoy en la sociedad se manifiesta a través de diferentes ámbitos, y tenemos que trabajar, yo creo que mancomunadamente, y ser implacables. La institucionalidad del país, el Parlamento, el Poder Ejecutivo, los legisladores, los partidos políticos, la sociedad civil, las ONG, para dar respuesta a este tipo
De hecho, porque ejemplos sobran en el mundo de sociedades que tenían problemas tan complejos o más complejos que los nuestros y los han podido solucionar. Entonces creo que tomando como base experiencias que se han dado en Inglaterra, en España y en otras sociedades, es que nosotros tenemos fe y convicción de que podemos avanzar y trabajar, repito, para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Lo primero que hay que destacar es la continuidad de esta línea de trabajo que ha iniciado el presidente de la República en cuanto a la convocatoria a las bancadas de todos los partidos para ponernos al tanto en el mismo tiempo de los proyectos de ley más relevantes. Me parece que esa es una cuestión a destacar y a subrayar. Esta es la segunda vez y ya fue anunciado por parte del presidente Vázquez que en oportunidad de la presentación del proyecto de ley de presupuesto va a haber también una nueva instancia, aparte de otras que puedan existir con respecto a otros proyectos de ley. Pero obviamente la de presupuesto va a ser un poquito más larga que las actuales. Decir que estos dos proyectos de ley que nos han sido presentados son de un valor estratégico muy relevante. Cualquier modelo de desarrollo del país para el futuro, el marco regulatorio del gas natural y una nueva norma que regule las zonas francas están en una línea muy evidente de apuesta al desarrollo y desde nuestro punto de vista tienen un valor estratégico de primer orden. Por otra parte, yo me voy particularmente tranquilo a partir de una afirmación del señor presidente con respecto a cómo va a ser evaluado o cómo va a ser valorizado el Sistema Nacional de Cuidados y la garantía de que el Sistema Nacional de Cuidados no va a estar cargado a la cuenta de la educación. Me parece que esto despeja una interrogante que se había planteado en las últimas horas y que a nuestro modo de ver desde el Partido Independiente había manifestado, teníamos una preocupación, en la medida que entendemos que son dos apuestas realmente valiosas y al mismo tiempo diferentes. Una cosa es el presupuesto de la educación, donde hay un compromiso del gobierno de apuntar a llegar al 6% del Producto Bruto Interno. Otra cosa es el Sistema Nacional de Cuidados, que tienen objetivos y metas diferentes. El presidente nos dio de motu propio, digamos, la garantía de que se trataba justamente de dos medidas distintas y que por lo tanto no eran reducibles en una sola cuenta. Así que me parece que ese es otro componente del diálogo que destaco porque tiene que ver con asuntos que están en la preocupación de la gente. Por último, decir que también es valiosa la idea que anunció el presidente de formar en tiempos cercanos un grupo de trabajo sobre el tema de la violencia, que me parece que va incluso más allá de la violencia en el deporte. Me parece que así como está funcionando hoy un grupo sobre el tema del alcohol, que yo creo que está funcionando muy bien y que genera ideas muy interesantes, que haya otro sobre el tema de la violencia nos parece muy oportuno y necesario. Por ahí van las principales destaques de la reunión. Bien, abrimos un nuevo espacio de preguntas. Quedan todavía. Sí, senador Pablo Mieres, bueno, gracias por atendernos. Javier Lasarte, de Canal 12. No, básicamente, aunque no haya sido materia de pronto específica del encuentro que ustedes mantuvieron con el presidente Vázquez y su grupo de colaboradores, queríamos saber, ya que usted trató el tema educativo, si ustedes están más o menos acompasando la idea que tienen los gremios de la educación de tener el 6% del PBI prácticamente al comienzo de este periodo legislativo o ir acompasando esa mecánica recién al final de los 5 años. Y también conocer su opinión acerca de esa exhortación que hizo el presidente de la República en el pasado Consejo de Ministros a Teniente San, que el Poder Ejecutivo, por supuesto que tiene obligaciones con respecto a la educación, pero los docentes también las tienen y es garantizar la educación de la enseñanza que se está impartiendo. Sí, con respecto a lo primero, el compromiso del 6% fue un compromiso del partido de gobierno. Obviamente el tiempo en el que eso se pueda cumplir dependerá de las disponibilidades. Sabemos que tiene el país circunstancias presupuestales complejas. Es importante apostar a la educación. A mí, más que
Si va a llegar o no al 6%, lo que más me interesa es si va a haber o no un proyecto de reforma educativa en lo sustantivo, que es donde no estoy recibiendo señales concretas hasta el presente. Es decir, la sensación que uno tiene es que no hay novedades relevantes en cuanto a lo que implica una transformación profunda de la educación. Y eso, más allá del 4,5, el 5 o el 6, es el punto clave. Y en tal sentido, la afirmación del presidente va en esa dirección. Es decir, lo que importa no es solo cuánto se invierte, sino cómo se invierte y qué resultados genera en términos de mejora de los indicadores, en donde el país vive un proceso de deterioro creciente, significativo y extremadamente preocupante. Por eso uno siente, cuando pasan los tiempos y los días y ve avances importantes en algunas áreas como la política internacional o como la infraestructura, que no hay novedades en materia educativa, y eso nos preocupa mucho más que las cifras que finalmente puedan ocurrir en materia presupuestal, porque yo diría, cuánto vamos a poner, lo que importa es cuánto vamos a mejorar, y ahí está la clave central del cambio educativo, ¿no? ¿Alguna nueva pregunta? Senador, usted hizo la aclaración a propósito de lo que el propio presidente Vázquez también les precisó a los legisladores de la oposición en cuanto a que la financiación o el presupuesto del Sistema Nacional de Cuidado, si lo entendí bien, para los más chiquitos, va por fuera de lo que es el presupuesto para la educación. ¿Habló el presidente de cuánto se va a disponer en materia de recursos presupuestales para esto? No, quedó claro, sí, que eran dos cuentas separadas, y me parece que eso es bueno porque es garantía para todos, ¿no es cierto? Pero no montos, porque está claro que el gobierno todavía no ha entrado en la etapa de la fijación de los montos, sino que está todavía en la etapa de la definición de las prioridades políticas y de las definiciones de objetivos, aunque esas cosas van siempre bastante juntas, pero no se habló de números y es razonable que así sea a esta altura de los acontecimientos, ¿no? ¿Alguna nueva pregunta? Si no hay más preguntas, agradecemos Bueno, la muy bien, gentileza al gracias. senador Palomeres, así como también a la prensa. Muchas gracias, buenas tardes.